Buenas tardes, mi nombre es Alexis Rodríguez, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este video es para mostrar o para socializar mis prácticas profesionales en el ambulatorio de Puente Real, el ambulatorio urbano de Puente Real, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Como podemos apreciar, aquí se encuentra el lugar de las pasantías, el ambulatorio urbano Dr. Carlos Luis González, ubicado en el sector Puente Real, en el estado Táchira, San Cristóbal específicamente. Las oficinas o los consultorios de psicología están ubicados en el tercer piso, ¿verdad? Nos dirigimos hacia ellos. Se encuentran juntos el consultorio de psicología y consultorio de psiquiatría. Aquí los vamos a exponer uno por uno. Consultorio de psicología, seguidamente en el centro otro ambiente, pero está fuera de servicio. Y aquí, como vemos, está el consultorio de psiquiatría. Aquí podemos evidenciar que dentro de los consultorios existen dos espacios. Este es el consultorio de psiquiatría, más amplio, más bonito, con un diván, espacio para niños. Aquí están los dos consultorios al mismo tiempo, los dos espacios. Y este es el consultorio de psicología, que está un poquito menos dispuesto, ¿verdad? Tiene menor iluminación, está un poquito más sucio. Aquí, como se pueden dar cuenta, está bastante oscuro. Es un espacio doble también, que se utiliza aquí para pasar consultas. Brevemente, en el diagnóstico podemos evidenciar que existen algunos problemas de manera estructural, ¿verdad? La parte del ambulatorio del consultorio de psicología está poco iluminado, como lo mencioné hace rato. El de psiquiatría está mejor iluminado, ¿verdad? Se siente un espacio más agradable en el consultorio de psiquiatría. Y también tenemos un tercer espacio que está entre ellos dos, que de verdad está sin funcionamiento, no está apto para pasar las consultas debido a filtraciones y que no existe la posibilidad o no tiene servicio eléctrico de este consultorio. Durante la ejecución de las entrevistas observamos un problema, al menos para nosotros los pasantes, que es que no tenemos la experiencia o la práctica necesaria para hacer una evaluación de manera rápida del test de figura humana. Se torna un poco lento porque nos falta, como dije anteriormente, la práctica, y durante estas consultas y sobre todo durante la emisión de certificados se aplica este instrumento de figura humana. Entonces, en ese momento los pacientes tenemos que estar evaluando uno tras otro y de verdad pues se nos hace un poco complicado la gran cantidad de evaluaciones que se deben realizar. Entonces, a esto le dimos una pequeña solución, que es la creación de un formulario de Google para llenar cada uno de los ítems que conforma el test de figura humana y de esta manera evaluarlo un poco más rápido. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos la interpretación del TFH en un formulario de Google, en donde podemos colocar aquí el nombre del paciente, la fecha en el que se hizo la consulta y 60 ítems que recogen toda la información de el instrumento de evaluación, como orden de la cabeza, orden de dibujo, perdón. Si coloca o dibuja la cabeza de primero, aquí se marca el número 1. Si dibuja la cara en el orden que la dibuje, ahí colocamos la posición, y así cada uno de los ítems del dibujo y cada uno de los rasgos, como por ejemplo la cabeza en sí, los rasgos faciales, la boca, los labios, la barbilla, barba, bigote, nariz, y así cada uno de los ítems que conforman el test de la figura humana. Y al final tenemos un apartado para colocar unos comentarios adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos los nombres de las personas que no que hemos evaluado en general, sino los que hemos hecho con este formulario. ¿Okay? Aquí tenemos las fechas y tenemos las estadísticas, que es muy importante. Por ejemplo, veamos aquí un ejemplo en los rasgos faciales. Aquí dice acentuación de los rasgos faciales, una persona de las 5, rasgos suaves, rasgos fuertes, omisión de los rasgos faciales. Entonces aquí tenemos como unas estadísticas, ¿verdad? También de la boca, y aquí podemos
evaluarlo individualmente. ¿Ok? Si queremos, por ejemplo, evaluar a Rosaymar Medina, entonces aquí observamos el orden del dibujo, por ejemplo la cabeza la dibujó en primera instancia, la cara de segundo, los hombros de tercero, así sucesivamente. Y por ejemplo aquí marcamos que ella en su dibujo de figura humana realizó la cabeza muy suave, lo que nos da de una vez el significado de esto de cabeza muy suave. Puede ser un indicio de que es una persona deprimida o neurótica, y así cada uno de los ítems. Otra actividad bastante interesante que desempeñamos durante nuestras prácticas profesionales fue la evaluación psicológica para la emisión de certificados de salud mental. Digo bastante interesante porque, bueno, estas instrucciones o esta forma de evaluar del examen mental, pues lo habíamos visto en clase. Es bastante interesante poder evaluar todas las funciones mentales, la conciencia, la orientación, la atención, la memoria, la inteligencia, senso, percepción, el lenguaje, la psicomotricidad, el juicio, el insight y en fin todas pensamiento, en fin todas las funciones mentales, y poder de esta manera otorgar o rechazar un certificado de salud mental. Lo curioso es que las personas que van a estos sitios, a estos centros de salud, desconocen mucho de lo que se trata el examen de salud mental. A veces hacíamos preguntas relacionadas con qué había comido el día anterior, y entonces las personas, oye, pero ¿para qué quieres saber qué he comido el día anterior? Otras personas dicen, pero es que yo no sé dibujar. Si en el caso de que hiciéramos un test de figura humana, es que yo no sé dibujar muy bien. Entonces ellos piensan que es que estamos evaluando su capacidad artística o el menú de la semana, su capacidad de nutrirse bien, pero en realidad desconocen que lo que estamos evaluando ciertamente son las funciones mentales. Entonces, como digo, bueno, al principio puede ser, en algunos momentos puede ser algo divertido, pero la realidad es que emitir un certificado de salud mental es una responsabilidad muy grande, porque estas personas que venían por este certificado no son personas que lo piden como requisito. De repente los médicos para obtener su título de medicina interna, de cirugía, de repente trabajadores de escuelas que atienden niños en preescolar, que atienden los centros de alimentación, los comedores. Entonces nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que tener bastante cuidado, porque con este certificado estamos verificando que esta persona está sana para interactuar con otras personas, incluso con niños. Entonces, bueno, es de bastante responsabilidad la emisión de los certificados de salud mental. La finalidad de la observación era para nosotros en ese momento de la terapia visualizar cómo sería nuestra conducta, cuál sería nuestro accionar, cuáles serían las preguntas que hubiésemos hecho en ese momento. Eso lo íbamos imaginando en cada una de las partes de la sesión, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Y al final de cada terapia había una retroalimentación con el psicólogo. Para ellos nos preguntaban qué hubieses hecho al inicio, cómo hubieses entrado en rapport con el paciente, qué hubieses hecho en el desarrollo, cómo lo hubieses llevado al darse cuenta, cómo lo hubieses llevado a entrar en conciencia de su malestar psicológico. Y por último también había una interacción sobre qué hubiésemos hecho, qué técnicas hubiésemos utilizado para el tratamiento de cada uno de ellos, qué terapias hubiésemos utilizado también para proporcionar un bienestar al paciente. Y también al último nos preguntaba qué habíamos visto, qué habíamos tenido observado de interés, y en muchas ocasiones casi todas estas observaciones coincidían. A veces a nosotros como pasantes se nos pasaban, valga la redundancia, algunas observaciones, pero incluso en algunos otros momentos dábamos algunos aportes que el psicólogo mismo no se había dado cuenta, no se había percatado. Entonces esta unión de trabajo, este trabajo en grupo, servía como fortaleza para ambos, también como una retroalimentación para ambos, para crecer en este aspecto de la terapia psicológica.
Bueno, manera de conclusión, puedo decir que en todos los procesos que viví durante este trabajo o estas pasantías o prácticas profesionales son de suma importancia. Desde el inicio, el proceso de inducción que nos da el tutor institucional es súper importante. Esto me lleva a la conclusión de que en algún momento pudiéramos nosotros estar en ese lugar de directivos o de jefe de algún centro asistencial. La inducción para los pasantes o para las personas que vayan a estar a nuestro cargo es de suma importancia. Las personas que trabajan allí, entender los horarios, entender las tareas. También como futuros psicólogos organizacionales, este proceso es fundamental en la parte psicológica. Por último, puedo concluir que el proceso de la terapia psicológica para mí al menos fue realmente satisfactorio. Nunca me imaginé que iba a sentir tanto agrado, tanta motivación de atender personas, de ayudarlos a encontrar esas herramientas para lograr por ellos mismos el bienestar psicológico, ¿verdad? Y aprendí muchas cosas, como por ejemplo que los pacientes en primera instancia, o quizás algunos de ellos, no te dirán toda su realidad. Hay que llevarlos en un proceso paso a paso. Quizás otros podrán decirte todo lo que les afecta, todo su malestar psicológico en primera instancia, pero todas estas personas son diferentes. Cada uno hay que llevarlo de manera diferente, cada quien a su ritmo, cada quien a su paso. Incluso no todas las personas o los pacientes van a tener una buena interacción, van a tener un buen rapport con el psicólogo, y esto es normal. Entonces, estos son muchos de los aprendizajes. Incluso tuve la fortuna de tener dos psicólogos como tutores, como guías en este proceso terapéutico. El psicólogo Nelson Ledesma, quien es un psicólogo conductista, pero también la psicóloga Marian Espinosa, quien es gestal. Entonces, observar estos dos tipos diferentes de terapia, en donde una de estas terapias era directiva y la otra terapia es más de acompañamiento para que el paciente busque por sí mismo sus herramientas para que él encuentre lo que le funciona. Pues es bastante interesante, porque entender que cualquiera o muchas de las técnicas de ambas terapias es importante utilizarlas en ciertos o determinados momentos. No todo está escrito, no todo tiene que ser conductismo, no todo tiene que ser gestal, no todo tiene que ser psicoanálisis, aunque a muchos psicólogos les funciona. A mí me gusta una psicoterapia más holística, donde pueda agarrar técnicas, donde pueda agarrar herramientas de cada una de ellas, y de verdad este proceso de prácticas profesionales para mí fue muy satisfactorio, fue muy pleno. Aprendí muchísimas cosas que uno viene aprendiendo teóricamente en la universidad, pero es allí en la práctica, es allí en la vivencia con el paciente, es allí en la empatía de sentir su dolor, es allí en la empatía de sentir su sufrimiento, es allí en donde tú visualizas o en donde tú te vas sacando esas herramientas, esos aprendizajes para poder ayudarlo, para poder llevarlo hacia su bienestar psicológico. Entonces, bueno, nada, agradecido con nuestros tutores institucionales, el doctor Nelson y la doctora Marian, y también con la Universidad Bicentenaria de Aragua, para poder proporcionarnos esta experiencia antes de salir al campo laboral.